La OTAN concluyó su cumbre en Ankara con una imagen de unidad. Los líderes aprobaron nuevos contratos de defensa por más de 50.000 millones de dólares y reafirmaron su respaldo a Ucrania. Volodymyr Zelensky se va con promesas de ayuda militar y autorización para producir misiles del sistema Patriot. Un giro inesperado luego de que Trump llegara a Ankara cuestionando su compromiso con la OTAN y criticando a sus aliados. Mi nombre es Nicole Gaisedias, los estaré acompañando hoy en DW Actualidad en Análisis. Tengo el gusto de saludar hoy en DW a Ricardo Marquina, periodista en Tallinn, y Marina Mirón, experta militar del King's College desde Múnich. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, me gustaría comenzar contigo, que estuviste siguiendo de cerca la cumbre en Ankara. La jornada de ayer comenzó marcada por los anuncios de Trump sobre el fin de la tregua con Irán, pero luego Zelensky sí logró poner en el centro del debate la guerra en Ucrania y vimos un giro en la relación de Trump con Zelensky. ¿A qué crees que se debe este cambio? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que es la dinámica propia de la coyuntura geopolítica y de las noticias, porque Ucrania ha estado desaparecida, la guerra de Ucrania, de los grandes noticieros durante desde que comenzó la guerra en Irán. Desde el comienzo de los bombardeos, el mundo giró su cabeza hacia allí. Evidentemente, la subida de los precios del petróleo nos afectó a todos. Y durante este tiempo, Ucrania no estuvo parada, estuvo implementando un cambio de estrategia muy importante en el campo de batalla. Lo hemos visto todos estos 2 últimos meses, especialmente. Esos bombardeos sistemáticos de refinerías. Ha conseguido poner, en ese aspecto al menos, no en el resto de la guerra, pero sí con esa crisis de la gasolina, a Rusia contra las cuerdas. Y ha traído con todo esto de nuevo la guerra, el conflicto a la primera plana. De nuevo, el conflicto en Ucrania vuelve a estar en el centro de la discusión internacional, también por esos drones que han entrado en espacio europeo estos últimos meses y una activación de los países europeos vecinos de Rusia y una participación más activa de manera verbal en el conflicto. De pronto, Ucrania vuelve a estar en el centro de la geopolítica y, evidentemente, la OTAN y Donald Trump no podían abstraerse a este hecho. Zelensky ha sabido jugar muy bien esas cartas que Trump decía hace un año que no tenía. Ha aprendido a manejar su temperamento con respecto a Trump. Creo que eso lo han aprendido todos los líderes occidentales, han aprendido más o menos a bailar el agua, es una expresión española, para saber manejar, ¿no?, este temperamento tan explosivo y muchas veces impredecible de Donald Trump. Y parece que Zelensky ya le ha tomado el pulso y el modo a Donald Trump y ha sabido salir de aquí, sobre todo con esa licencia de los Patriots. Yo creo que es ya nos dirá Marina, yo creo que es lo más reseñable de esta cumbre. Para Ucrania, por supuesto, hay muchas más cosas, pero para Ucrania yo creo que la posibilidad de construir sus propios Patriots es, sin un cambio de juego, una expresión demasiado manida en nuestros días, quizás sí algo muy importante de cara a proteger las grandes ciudades ucranianas. Escuchaba también a un experto alemán en seguridad, Nico Lange, decir que Trump ahora empieza a percibir a Ucrania como un actor más fuerte de lo que creía y que, bueno, a Trump personalmente le atraen los actores que transmiten que están ganando. Marina, voy contigo porque uno de los anuncios más importantes de ayer fue cuando Trump anunció que permitirá a Ucrania fabricar misiles Patriot. Me pregunto si es esta realmente una ayuda para la guerra actual contra Rusia o por los tiempos y la complejidad que implica poner en marcha una producción así, estamos más bien ante una solución a largo plazo. ¿Tú cómo lo ves? Buenos días. Pues lo veo como una solución a largo plazo y como un modo de repartir la responsabilidad y de bajar la presión sobre la industria estadounidense. Es decir, que tenemos que entender la práctica de fabricación de estos misiles. Esos misiles no se fabrican en una fábrica, sino diferentes componentes se fabrican por diferentes empresas. Y hay componentes electrónicos bastante sensibles, sistema de navegación, por ejemplo, sistema de propulsión, o sea, motores. Entonces, por un lado, hay que tener instalaciones bastante sofisticadas para producir estos misiles. Por otro lado, también hay que tener el know-how, es decir, que hay que hacer formación de los ingenieros en Ucrania que van a fabricar estos misiles. Y también hay que procurar los componentes, es decir, que Ucrania tendrá que integrarse en la presente cadena de suministro
porque no todas las partes de este misil se pueden producir en Ucrania. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si Ucrania recibe la licencia para fabricar los Patriots, no sé de qué versión hablamos, de la versión más avanzada que es el PAC-3 o el PAC-2, pero da igual. Ucrania se encuentra en una guerra y estas instalaciones que se van a montar para fabricar misiles de Patriot supuestamente serán un blanco para los rusos. Es decir, que yo lo veo bastante complicado hacerlo bajo estas condiciones. Y por eso creo que si Ucrania llega a fabricar estos misiles Patriot, entonces eso durará como mínimo 3 o 4 años. Por ejemplo, hay otro caso como Japón. Japón también tiene la licencia, pero Japón tardó 2 años en poner en marcha toda la infraestructura, toda la fabricación, pero en este tiempo Japón no se ha encontrado en una guerra. Por eso digo que es una manera de, digamos, es una victoria estratégica para Ucrania y una manera de repartir la responsabilidad para los Estados Unidos y para hacer la apariencia que los Estados Unidos efectivamente están haciendo algo, porque lo que veo que Trump está jugando bad cop y good cop al mismo tiempo, depende del día. Entonces, sí, es una, digamos, en términos estratégicos y en términos diplomáticos, sí es un paso muy importante también en relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, pero digamos, el output real de este hecho no lo vamos a ver en los próximos años. Es decir, que no tendrá ningún impacto en la situación, en la escasez que tiene Ucrania ahora en cuanto a los misiles. 3 o 4 años, un montón para un país en guerra. Ricardo, los líderes aprobaron nuevos contratos de defensa por más de 50.000 millones de dólares para Ucrania, como lo acabamos de decir. ¿Qué se dijo específicamente en la cumbre? ¿Cuáles son las condiciones de estos nuevos contratos de defensa para Kiev? Pues está muy bien que insistas en lo de contratos, porque son contratos, no es ayuda directa, es algo muy importante, yo creo que es lo más revelador, porque entonces esto demuestra que hay una intención de integrar a la propia Ucrania dentro del sistema de seguridad europeo. Es un contrato que además podrá extenderse el año que viene, con lo cual esto envía un mensaje muy contundente a Rusia, que esos contratos van a mantenerse en 2026, que ya estamos a mitad de año, pero 2027, o sea, que Occidente está preparada para continuar con el apoyo militar a Ucrania todo el año que viene, que seguramente sea el más crítico, porque Rusia deberá decidir en los próximos meses, muy probablemente después de las elecciones de septiembre, las elecciones a la Duma estatal, si lleva adelante o no una nueva movilización. Todo hace pensar en Rusia que eso va a suceder, que las posibilidades de que llamen a filas a los civiles de nuevo, esto es una movilización, son extremadamente altas, lo dicen los blogueros activistas pro-guerra, lo dicen diputados rusos, lo dicen muchos de los activistas, con lo cual el mensaje que envía la OTAN es que durante este tiempo Ucrania va a estar, si no protegida, sí apoyada. Con respecto a la ayuda en sí misma, no tengo los detalles de qué incluyen esos contratos, pero sí que se va a reforzar sobre todo la defensa aérea, que es, por supuesto, ahora mismo lo que más flaquea y lo que más necesita Ucrania, porque lo hemos visto especialmente estos 3 últimos ataques masivos contra Kiev. La ciudad, el país, no están preparados para los ataques, sobre todo con misiles balísticos, y ya no derriban con la misma eficacia el número que derribaban el año pasado, y eso se debe solo a una cosa, y es que no tienen suficientes misiles interceptores, en este caso los Patriot, y entendemos que todo va hacia el camino de que se refuerce la defensa aérea de Ucrania pues el 2026-2027. Serán meses cruciales para la guerra en Ucrania, un conflicto que ya entra en su 5º año de enfrentamientos, y claro, ustedes mencionan que los Patriots son tan escasos, y yo leía por ahí que se producen aproximadamente 620 interceptores al año, y solamente durante los primeros días en la guerra de Estados Unidos contra Irán se habrían utilizado unos 800. O sea, Ucrania compite por un recurso extremadamente escaso en un contexto de múltiples conflictos. Marina, me gustaría
preguntarte, porque ayer Merz reconocía que en materia de defensa dentro de la OTAN la relación ha sido de 80-20 a favor de Estados Unidos. Pero ahora Europa vemos cómo está financiando cada vez más armamento para Ucrania. Hemos estado hablando de los Patriots, también de los ATACMS, que se dijo que se fabricarán misiles estadounidenses de largo alcance aquí en Europa. Entonces, ¿estamos realmente ante un espaldarazo de Washington a Zelensky, como fue lo que muchos dijeron ayer al terminar la cumbre, o es un nuevo reparto de responsabilidades en el que Estados Unidos aporta la tecnología y Europa asume cada vez más la producción y los costos? Bueno, es mi propia opinión porque no se sabe exactamente qué es lo que piensa Trump, pero por lo visto, lo que quiere Trump es asumir cada vez menos responsabilidad, y esto sería también de acuerdo con la Estrategia Nacional de Defensa estadounidense. Entonces, Trump y los Estados Unidos iban a enfocarse en su región de interés, mientras que los europeos asumen todas las responsabilidades, y así poco a poco los Estados Unidos se van distanciando. Por un lado, no quieren perder a la OTAN, porque vamos, los Estados Unidos también se están aprovechando de la OTAN y de su posición geográfica, a pesar de la retirada de las tropas de Alemania. Pero, sin embargo, no quieren aportar tanto como habían aportado en las décadas anteriores. Entonces, ahora para los europeos la cuestión es, ellos tienen que asumir responsabilidades de su propia defensa y al mismo tiempo también la defensa de Ucrania. Yo creo que Estados Unidos se pueden aprovechar de esta situación, por ejemplo, regalando licencias, vendiendo armamento, vendiendo tecnologías que les interesa, por supuesto. Pero al mismo tiempo, y desde el punto de vista de Trump, la OTAN ha fallado porque la OTAN no ha participado en la operación contra Irán. O sea, se llama en los Estados Unidos operación, no dice, bueno, no se habla mucho de la guerra contra Irán. Entonces, los Estados Unidos no ven la responsabilidad participar, digamos, en asuntos europeos, pero como Trump ya dijo que iba a resolver la guerra en Ucrania, entonces tampoco puede distanciarse completamente. Por eso, para mí es como un juego político, más bien que, digamos, un acercamiento entre Ucrania y Rusia, porque todavía no sabemos qué es lo que ha hablado Trump con Putin. Se anunció ayer que el presidente Trump iba a llamar a Putin para hablar supuestamente de la guerra en Ucrania, pero no sabemos exactamente cómo ha salido la llamada, cuál es el resultado de que han hablado, si han llegado a algún tipo de acuerdo. Por eso los europeos en este momento no tienen otra solución que seguir comprando armas de los Estados Unidos, mientras que están arrancando su industria militar y al mismo tiempo también firmar contratos con empresas ucranianas, porque de hecho pueden aprender un montón de Ucrania en cuanto a su propia defensa. Claro, de hecho me estaba acordando ahora que dices que Estados Unidos mantiene ese compromiso con Ucrania. De hecho, en campaña Donald Trump decía que es un conflicto que iba a solucionar en apenas 24 horas. Y claro, lo que vemos es que Europa está tomando un rol cada vez más activo en este conflicto, y incluso, Ricardo, Ucrania apareció ayer en la declaración final de la cumbre y fue definida como un país que contribuye a la seguridad de la OTAN. ¿Cambia esto algo en la relación de Ucrania con la alianza? Realmente es una declaración política, estratégica, si se quiere, no tiene marco jurídico, pero sin duda refleja muy bien el punto en el que estamos. Ucrania es ahora mismo el mejor ejército de Europa. Y digo el mejor por su capacidad operativa. Tiene el ejército en Europa, junto con el ruso, evidentemente, más fogueado. Tiene una experiencia de batalla que ningún ejército europeo tiene ahora mismo. Tiene una capacidad inventiva, porque a la fuerza Orkan tiene una capacidad inventiva en los drones envidiable. De hecho, todos los países europeos
sobre todo los vecinos de Rusia, están deseando hacerse con la tecnología desarrollada por los ucranianos, tanto en drones de ataque como en drones de vigilancia, como en drones interceptores. Con lo cual, no hay un cambio de juego, pero sí la asunción de una realidad que es una realidad, creo que desde el primer año de la guerra, y es que el ejército ucraniano es el más experimentado ahora mismo en toda Europa y, por tanto, de todos los de la OTAN, junto con Estados Unidos, los que más horas de batalla tienen a sus espaldas, y que la estructura con estas compras, con estos contratos, con la cooperación que está habiendo durante estos más de 4 años de entrenamientos múltiples de las tropas ucranianas en otros países de la OTAN, especialmente los europeos, pues que Ucrania se está integrando de manera efectiva, no de jure, pero sí de facto, en la estructura de seguridad y en la estrategia de seguridad europea. Y es la constatación de esa realidad, ni más ni menos. Es una declaración política, desde luego. Yo creo que es algo que Zelensky puede ahora presentar ante su pueblo como una victoria. Yo creo que lo puede hacer perfectamente, bien merecido lo tiene, pero no cambia nada, no es un cambio de situación, pero también se toma buena nota de esto, evidentemente, en Moscú, que ha estado observando la cumbre de la OTAN de cerca, esperando que fuese otro resultado. Seguramente en Moscú esperaban que aquello terminase como el rosario de la aurora, otra bonita expresión española, esperando que hubiese un conflicto abierto entre, por ejemplo, Donald Trump y el presidente español o Meloni, pero al final se ha salvado los muebles de esta cumbre y Ucrania puede irse más tranquila. Quizás no, como hemos dicho, no se vaya con los Patriot bajo el brazo, sí con una licencia que tardará mucho en ser efectiva, pero de aquí yo creo que el ganador de esta cumbre es sin duda Ucrania. Y en esa misma línea, Marina, si afirmamos que Ucrania es actualmente el ejército más importante o el mejor preparado en Europa, ¿hasta qué punto crees tú que la inteligencia estadounidense se beneficia de la cooperación con Ucrania? Bueno, se benefician en varios modos, o sea, ambas partes se benefician. Ucrania se beneficia por un lado porque no tiene las capacidades satelitales y sobre todo sabemos que los analistas rusos han hablado mucho de Starlink como un enabler para operaciones militares ucranianas. Por un lado. Por otro lado, también hay imágenes de alta resolución, satélites militares que se han utilizado y hay un montón de informes que apuntan que los Estados Unidos han proporcionado inteligencia estratégica a Ucrania porque la capacidad es un hueco que no se puede llenar y de hecho la OTAN tampoco tiene esa capacidad, únicamente los Estados Unidos tienen, digamos, el monopolio de esa capacidad satelital, de inteligencia satelital. Pero al mismo tiempo, Ucrania también está aportando un montón de datos. Es decir, que los Estados Unidos o las agencias de inteligencia de los Estados Unidos pueden ver la guerra en tiempo real, el movimiento de las tropas, la localidad de sistemas de defensa antimisil de los rusos, tanto en Ucrania como en el territorio ruso. Lo importante es también los radares, en qué frecuencias pueden operar los radares. Por ejemplo, si cambian la frecuencia, entonces la inteligencia estadounidense podría detectar la firma electrónica y esas cosas ayudan a analizar, por un lado, cómo operan los rusos, dónde encuentran sus sistemas de guerra electrónica y de defensa aérea, dónde se encuentran los radares, en qué frecuencias operan, y así de este modo se pueden cambiar las doctrinas por un lado. Por otro lado, se pueden también modificar la producción de armas existentes, sobre todo sistemas de guerra electrónica, misiles, sistemas de navegación. Así pueden detectar los puntos débiles que tiene Rusia en sus armamentos, en su doctrina, a nivel operacional y a nivel táctico. O sea, es un gran beneficio. Y otro beneficio es también que el ejército ucraniano está aportando un montón de datos a la empresa Palantir. Y la empresa Palantir utiliza estos datos, porque son datos reales, de batallas reales, para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.
que se van a utilizar posiblemente también en sistemas de mando y control. Por ejemplo, el sistema de mando y control en Ucrania, que se llama Delta, está diseñado como el sistema estadounidense. O sea, toma como base el sistema de mando y control estadounidense. Y este sistema ya está utilizando elementos de inteligencia artificial para apoyar decisiones en tiempo real. Es decir, que es un gran beneficio porque estos datos del campo de batalla no se pueden obtener de ningún lado y son muy importantes para entrenar inteligencia artificial, en estos datos reales para poder analizar, para poder predecir cómo los rusos podrían diseñar sus operaciones, cómo, digamos, piensa el mando ruso, y eso también beneficia a los Estados Unidos. Muy interesante lo que nos comentas, porque claro, mucho se habla de la ayuda estadounidense hacia Ucrania, pero poco se habla de la situación viceversa. Ricardo, para ir cerrando, hace un rato comentabas que Ucrania es el gran ganador de esta cumbre en Ankara. ¿Crees que es el mensaje general que deja esta cumbre de la OTAN? ¿En qué estado se encuentra la alianza? ¿Cómo lo resumirías para terminar? Yo creo que una parte es lo de Ucrania, pero el resultado general es que el castillo de naipes no se ha venido abajo, han salvado los muebles una cumbre más. Cada vez que participa Trump, todo el mundo sostiene la respiración. Esta vez Trump ha vuelto a dejar caer alguna puya sobre Groenlandia, ha vuelto a faltar al respeto a líderes de la OTAN, ha vuelto a llamar malos socios a socios, ha vuelto a mostrar simpatías por China, por Putin. O sea, todo lo contrario de lo que se espera de un líder estadounidense y del líder del mundo libre. Aún así, no ha conseguido dinamitar la Alianza Atlántica, que es lo que temen todos y cada uno de los líderes cada vez que se enfrentan a Donald Trump. Porque es que se enfrentan, no participan con Donald Trump. Entonces, el que la cumbre haya acabado en buenos términos, más o menos, no haya implosionado la Alianza Atlántica un día más, yo creo que es una victoria para la OTAN, que ha conseguido salvar los muebles. La gente se va más tranquila a sus casas. La Alianza Atlántica sigue funcionando. Es verdad que no es lo mismo que antes de la llegada de Donald Trump al poder, pero de momento van parcheando la situación. Y salvado la papeleta, salvado los muebles, queda claro que Estados Unidos, como decía Marina, se está alejando de sus responsabilidades que ha liderado durante décadas, y que ahora es el tiempo de Europa. Europa no le queda otro remedio que tomar el toro por los cuernos de su propia seguridad, invertir en seguridad, si es que desea invertir en seguridad, evidentemente. Yo no soy quien para hablar en nombre de todos los europeos, pero si desean tener las capacidades que tenían hasta ahora, deberán poner ellos mismos las capacidades, porque Estados Unidos está dejando claro por activa y por pasiva que lo que tiene ganas es de irse a su casa, con lo cual es el momento en el que los países europeos deberán decidir si se toman la seguridad en serio y si consideran que Rusia, como dicen analistas internacionales, pues estaría dispuesta a continuar este enfrentamiento geopolítico, quizás no militar, pero sí geopolítico, de alta intensidad con Europa. El tiempo lo dirá. Ricardo Marquina, periodista desde Tallinn, y Marina Mirón, experta militar desde Múnich. A los dos, muchas gracias por este interesantísimo análisis. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden encontrar en redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana, que estén muy bien.